Bueno, y le damos inicio ya formal a nuestra serie Camino al Resucitado en este tiempo de Cuaresma del año 2023. Dimos un primer capítulo, digamos, introductorio, fue el miércoles de ceniza, de la mano con el mensaje del Papa Francisco para el tiempo de Cuaresma de este año, en donde inclusive hacía una reflexión muy bonita en torno a la transfiguración, en torno al subir a la montaña a encontrarnos con Jesús, sacarnos de esa rutina, de esa distracción que a veces nos genera el propio mundo para poder adentrarnos pues a su misterio, a todo su amor que está allí para todos de una manera gratuita. Yo siempre digo que a veces una de las cosas que más genera dudas en torno a Dios precisamente es la gratuidad de su amor. Como su amor es gratuito, entonces solemos desconfiar un poco de este amor, pero es un amor que está sin interés, es un amor dado sin pedir nada a cambio, solamente el hecho de dejarnos amar. Una vez que pudimos profundizar en este mensaje, pues hoy vamos a encauzar esta serie para los viernes. Van a ser todos los viernes del tiempo de Cuaresma que nos encontremos. Posiblemente estemos hablando de unos 5 o 6 viernes que estaremos profundizando un poco en el caminar hacia el resucitado, porque si bien es cierto, nuestra fe se centra mucho en la cruz. A mí me encanta que sea así, porque me parece que el sufrimiento de Cristo merece no ser olvidado. También debemos recordar que por todo ese sufrimiento, por todo ese andar, hay una resurrección, hay un Cristo que triunfa. La resurrección, el sinónimo para mí de la palabra resurrección es triunfo. Es un triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. En este viernes de Cuaresma, 24 de febrero del año 2023, vamos a centrarnos un poco en el yo. Cada viernes tendrá una temática distinta y vamos a hablar del yo, del yo como persona, ¿okay? de mi propio ser. Muchos santos han hablado de ese viaje hacia adentro, hacia el yo. San Agustín era uno que, por ejemplo, cuando hablaba de la búsqueda de la verdad, él decía, tarde te amé belleza infinita, siempre, o sea, te buscaba afuera, pero estabas dentro de mí. Teresa de Jesús, otra gigante de nuestra fe, doctora de la Iglesia, introdujo la idea del castillo interior, de las moradas, y justamente en ese viaje donde íbamos cada vez entrando más hacia nosotros mismos hasta el final encontrarnos con el tesoro pues que está dentro del castillo que somos nosotros, que es el tesoro de tener a Dios. Ahí a la espera, o sea, que muchas veces Dios está oculto con una cantidad de capas que le vamos colocando y que casi se hace imperceptible y fuera de la conciencia de saber que Dios está allí. Entonces, el tiempo de Cuaresma, yo no sé si quienes hayan tenido la oportunidad de escucharme en el transcurso de muchos años, pensarán que yo siempre estoy hablando de la parte de la culpa, de que somos pecadores, y ahí hay corrientes o tendencias cristianas, yo diría un poco más modernas, que tratan desde el cristianismo hacer a las personas sentirse bien. Mira, Dios te ama, Dios no castiga, quitémonos la imagen del Dios castigador. De hecho lo escuchaba en la homilía del miércoles de ceniza, el padre insistía mucho en quitarse ese tema de que somos pecadores y arrastrar la culpa toda la vida. Yo me quedo con que las culpas hay que superarlas con arrepentimiento, con dolor de lo que hacemos, con propósito de enmienda, que no son cosas nuevas, eso siempre ha estado en la iglesia, pero que no debemos olvidar que somos pecadores. Santa Catalina de Siena decía eso, que nosotros éramos nada con pecado. Y eso habla mucho de lo que es el sentido de la humildad de santos reconocidos y referenciados en la historia. La misma María, cuando proclama el Magnificat en el Evangelio de San Lucas,
Ella dice porque ha mirado la humillación de su esclava. O sea, ella se hace nada ante el todo. Y María es la santa de las santas. Solamente después de Dios y solamente después de Cristo hecho hombre, María aparecería como lo que llaman la hiperdulía, un nivel de veneración especial para ella, superior a la veneración ordinaria, pero que no entra en la tría, que es la adoración que es exclusiva de Dios. La reflexión de hoy entonces la vamos a centrar un poquito en este pasaje del Evangelio de San Mateo, donde el Señor dirá: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso les decía la reflexión, que discúlpeme si yo pareciera sonar mucho en el lenguaje de la culpa, pero es que si queremos mejorar, nosotros no podemos llegar a justificar lo que somos. Somos lo que somos, pero justificar lo que somos, ya colocándonos un techo de que no podemos ser mejores, eso es caer, no consigo otra palabra que no sea, en mediocridad. Y nosotros no estamos llamados a ser mediocres. Yo escuchaba en estos días, esta semana de hecho lo pude escuchar con mi esposa, un curso que está dando Fray Nelson, de tantos que he escuchado. Y en este primer curso él hablaba de que él decía, hay un santo, no supo explicar cuál era el santo, pero hay un santo que decía que de las penas y los dolores más grandes que las almas sufren en el purgatorio, un dogma de fe, el purgatorio no es una idea, ni un simbolismo, porque el purgatorio es un estado del alma, un lugar. No entro en este debate, creo que las dos cosas se complementan, pero donde tú estás, no estás listo para entrar al cielo, pero tampoco tus pecados son graves para irte al infierno, porque no has renegado de Dios principalmente. Entonces es un lugar donde tienes que purificar. Y él decía que de las penas más grandes que hay allí es que tú vas a ver todo lo que pudiste ser y no fuiste. O sea, como que tú ves el potencial. Les voy a poner un ejemplo. Yo me compré hace muchos años un reloj por Amazon, cuando se podían comprar en Venezuela por todos estos sistemas de internet, con cupos, etcétera. Me lo compré. Es un reloj que es importante. Es un reloj, no así que no es un mulco, y valga la cuña, no es un mulco, pero es un reloj importante. Ese reloj tiene 4 botones, inclusive hay un botón rojo que tengo entendido que es una alarma, pero yo nunca he sabido usar ese reloj. O sea, yo solamente lo uso cuando me encanta. Es un reloj grande, lo uso muy poco por temas de seguridad, pero solamente lo tengo para ver la hora y la fecha. Él tiene otras funciones y yo no lo he sabido usar en potencialidad. Lo mismo pasa con los celulares. A veces los celulares tienen tantas aplicaciones y funciones, nosotros lo usamos para el WhatsApp, para ver Instagram, Twitter y lo básico. Eso es subutilizar, y de repente nosotros vamos a ver en el purgatorio cuánto nos subutilizamos en vida. Entonces Cristo nos invita a, así tú te sientas que estás bien, yo digo como decía Martín Valverde hace muchísimos años. Él decía, el único que tiene la conciencia tranquila es Ricardo Arjona. Yo sí me confieso, decía él. Martín Valverde es un cantante católico que dentro del grupo católico es un hombre importante. Yo creo que fue un pionero de la música católica en su momento, de la evangelización. Hoy tenemos a Atenas, tenemos a Luis Enrique Ascoy, que también ya es un señor. Ya hoy sus hijos son los que están tomando relevo. Está Daniel Poli, que es un argentino, etcétera, la hermana Glenda, son evangelizadores, pero Martín Valverde sin duda estuvo entre los pioneros. Y él decía eso, o sea, todos tenemos que revisar nuestra conciencia, todos somos pecadores, entonces estamos llamados a ser mejor persona. Y esta reflexión justamente que dice, la pregunta que yo hago en la imagen que está acompañando este audio es si nuestra fe está estancada. El miércoles de ceniza en la iglesia donde yo voy, habilitaron 7 misas. Era impresionante. Y yo fui a la penúltima y estaba atestada de gente. O sea, ahí no cabía un alma más. Y yo decía, y el padre hacía la reflexión en la homilía, decía, si yo hago esta misa en un día de semana ordinario, esto está vacío. Tanto así, dice él, que los domingos que teníamos misa a las 6:30 la tuvimos que quitar porque no venía gente. Entonces, ¿por qué esto se enmarcaría dentro de una fe estancada? Porque hay personas que se quedaron con los ritos. Hay personas que son todo el año
beber, disfrutar, bueno, de playa, o bueno, estar en casa, no ir a misa porque no me da la gana, pero eso sí, cuando llega la Semana Santa, no, la Semana Santa se respeta. Vamos a visitar los templos, vamos a ir a ver el Nazareno. Oye, qué bonito que tienes una fe popular, pero la fe popular, yo he siempre dicho esto y todavía lo mantengo, no me han hecho cambiar de opinión. Para mí la fe popular es una fe infantil. Y nosotros no estamos llamados a vivir una fe infantil. Nosotros estamos llamados a vivir una fe trascendente. Una fe trascendente es aquella que respeta la imagen del Nazareno el miércoles, pero el jueves, que es la adoración eucarística del Jueves Santo, que además es el día del sacerdote, inicia el triduo pascual, allí usted se desparrama de amor porque el que está expuesto casi toda la noche es el Santísimo, es Cristo. Es Dios encarnado, Él es el pan, que ya no es pan, sino que es cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Pero en las adoraciones eucarísticas, y muchos de los que escuchan estos audios las han vivido, prácticamente no hay nadie. Solamente están los grupos que se encargan de hacer la reflexión. Y algunas que otras personas de la comunidad que, bueno, son fieles a estar allí porque todos están vivos, porque cuando no estén vivos no hay quien los supla. Entonces, estamos llamados a vivir una fe trascendente. Entonces, Cristo, cuando tú tomas este texto, Él puede decir, no todo el que haya ido a Semana Santa a misa entrará en el reino de los cielos, sino aquel que durante todo el año fue coherente, evangelizó, fue consistente, escuchó mi palabra, fue a confesarse, enseñó a sus hijos o a sus nietos la importancia de ir a misa, de tener una buena postura, de no ser corruptos en la vida, de mantenernos fieles a nuestros matrimonios. De eso se trata trascender. Y a eso estamos llamados a trascender. Entrar en mi yo es saber hoy cómo estoy viviendo mi fe. Es saber si tengo una fe estancada, una fe seca que ya no se nutre, no la he nutrido de nada, que me quedé con lo básico. Hay tantas cosas, por ejemplo, sigo poniendo ejemplos de mi vida. Yo toco guitarra, pero yo no soy músico, yo no sé leer música. Yo toco, me sé algunos acordes y eso me ha servido o me sirvió por muchos años para tocar misas, inclusive solo, para inclusive en un tiempo, en un colegio que aprecio mucho, montar un coro y llevar el proyecto del coro. Y recuerdo una niña maravillosa que espero que haya seguido creciendo, que tocaba la viola y era majestuoso como esa niña tocaba, y había otros que bueno, tocaban otros instrumentos o cantaban. Pero yo pude haber crecido más en la guitarra, sí, de repente yo hubiese podido hacer múltiples acordes, aprovechar todos los trastes de la guitarra y tocar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero no, me quedé con lo básico. Estanqué mi conocimiento musical. Igualmente pasaría con el inglés. Yo no hablo inglés, algo sé de inglés, pero me quedé en lo básico. Yo mismo me estanqué. Y mi fe creo que es lo que he podido, además de una forma muy autodidacta, pero también escuchando, he tenido la bendición de que Dios me ha permitido conocer, inclusive por recomendación de amistades, buenos predicadores, y también los he conocido, sacerdotes muy buenos, y eso sí me ha mantenido a mí activo en momentos en que me he pasmado, que no he querido seguir, que me he fastidiado, que me duermo, pero de repente arranco con impulso. Y por eso es que yo hago estas series, no porque yo sienta que soy un erudito en la fe, porque no lo soy, pero es que esto me obliga, yo lo he dicho en otras oportunidades, me obliga a mí también a buscar más. Y bueno, estamos en tiempo de cuaresma. ¿Qué hago para esta cuaresma? Bueno, vamos a hacer esta serie que Camino al Resucitado. Y tengo pendiente, todavía tengo Graduados en Cristo, A la Luz de la Fe, los 150 días con los Salmos. Hicimos el Querigma, que fue con lo que empezó este grupo, que fue una experiencia maravillosa. Hicimos una que se llamaba el de la conversión, el Jesús, los episodios de Jesús en la sanación, que lo transmitíamos por Instagram, donde eran todos los pasajes bíblicos de los evangelios donde Jesús sanaba. Eso fue una serie que tuvo creo que 27 episodios, está todo en Instagram y en el canal de YouTube. Pero es eso, no lo estoy haciendo por tener seguidores ni por monetizar, es porque además no monetiza. Este tipo de temas no son monetizables. Pero lo que sí es que eso me ayuda a mantenerme a mí en sintonía con Dios, y todos podemos hacer algo similar.
Todos tenemos grupos, podemos reunirnos para orar. Yo soy muy flojo para la oración, flojísimo soy. Yo puedo orar un Padre Nuestro, hablo con Jesús, lo visito en el Santísimo en el colegio donde estoy en las mañanas, pero ponerme a rezar un rosario diario, una corriña, en eso soy muy flojo. Y esas son cosas a mejorar. De repente usted que me escucha, usted es una dura rezando rosario. Bueno, le felicito y promuévanlo en su comunidad. Hagamos actos creíbles, en silencio y humildes, pero creíbles. Llevemos a Dios cristiano, el Dios donde está Cristo, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Promovamos una vida sacramental. Ese es nuestro labor, ese es nuestro llamado, ese es nuestro legado ante el mundo. Enseñarle a nuestros hijos la importancia no electiva, aunque es libre, pero no es algo, es como que yo diga, tienes la carretera y tienes un acantilado y tú digas, ¿por dónde quieres caminar? ¿Por la carretera ancha o por el acantilado? No, por el acantilado, de ir riesgo de caerme y matarme, por ahí me quiero meter. No. Conozcamos cuál es el camino seguro que lleva a Dios. Que a veces nos priva de alegría, de placeres. A veces tenemos que recurrir a un autodominio, a un control de nuestros impulsos, sí, constantemente. Pero Dios nos invita a ser mejores personas. No caigamos en la justificación. Nunca estaremos tan perfectos para no necesitar convertirnos. Repito, nunca estaremos tan perfectos para no necesitar convertirnos. Dios necesita que sigamos creciendo en nuestra fe. Es impensable el potencial que tenemos todos para ser santos grandes, no para el reconocimiento del mundo, sino para la gloria de Dios. Así iniciamos pues este camino cuaresmal, con ánimo, con reflexión, con interioridad y con un deseo enorme de encontrarnos con el resucitado. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.